Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Efesios capítulo 5, versículos 21 al 24 y versículo 33. We'll be reading in our Bibles in Ephesians chapter 5, verses 21 through 24 and verse 33. Efesios 5, 21 al 24 y versículo 33. Ephesians 5, 21 through 24 and verse 33. Y lee la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sujetaos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el Salvador del cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todo. Por lo demás, cada uno de vosotros en particular, ame también a su esposa como a sí mismo, y la esposa reverencie, o en su versión dice respete, a su marido. Amén. Amado Dios y Padre Santo, estamos delante de tu presencia, Señor, en este momento para honrarte, Padre, mediante la predicación de tu palabra, en la cual también la honramos, Señor, a ella misma. Padre, esta porción que hemos leído, te pedimos que a través de ella tu Espíritu trabaje en nuestras vidas. Hemos estado dedicando este mes de mayo, Señor, las predicaciones al tema de la familia, Padre, de la madre, del padre, de la esposa, del esposo, de los hijos, pidiéndote, Señor, que tú fortalezcas las familias, que tú fortalezcas los matrimonios, las relaciones entre esposo y esposa, entre madres e hijos, padres e hijos, entre hermanos, Padre, para que hayan familias que vivan en esa santidad que tú propusiste, Señor. Familias que representen, Padre, el reino de los cielos. Familias, Señor, como las que tú buscas, una descendencia para ti. Ahora te damos gracias, Señor, y te pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. La semana pasada hablamos de la mujer virtuosa y vimos las cualidades morales de la mujer virtuosa, ¿verdad? Last week we talked about the virtuous woman, and we talked about the moral qualities of the virtuous woman. Y hoy vamos a ver la actitud que debe de tener una esposa cristiana. Today we're going to see the attitude that a Christian woman should have. Y los caballeros, no se preocupen que el mes que viene les toca a ustedes. And gentlemen, don't worry, next month will be your month. Okay? Este mes se lo he dedicado mayormente a las damas, dado que celebramos el Día de las Madres hace un par de semanas atrás. This month we've dedicated to the ladies since we celebrated Mother's Day a couple of weeks ago. Y vamos a empezar, hermanos, con
Una analogía. Vamos a presentar algunos ejemplos, quizás uno nada más. Pero ¿cuántos se han fijado en un ejército? I'm going to start with maybe a couple of examples, perhaps just one. How many of you have observed an army? ¿Cuántos han observado un ejército? ¿Qué podemos decir de un ejército? What can you tell me about an army? Ordenados. They are organized. Educated, educados. Reverentes, reverent. Trabajan en equipo, teamwork, disciplinados, disciplined. Armados, they are armed. Siempre están alerta, preparados. Alerta, preparados, alert, prepared, Joshua. They're physically strong. Físicamente fuertes, Uniformados. uniformados. Siguen instrucciones, o sea que son obedientes. They follow instructions, meaning they're obedient. El informe tiene que ser igual. Ser igual. Dedicados, dedicated. Se protegen uno al otro. Se protegen uno al otro. They protect each other. Yo no pensé en eso. Por eso es que es bueno preguntar. ¿Algo más, hermanos? Something else? Tienen una misma misión. Tienen una misma misión. One mission. Algo que no han mencionado, hermanos, es que hay rangos también. Hay rangos, ¿verdad? Something that hasn't been mentioned is there are ranks. Está el general, está el capitán, el coronel, el sargento, así por el estilo. Marchan hacia adelante. Marchan, ¿verdad? Defienden su propia patria, su propio Defienden país. su patria, ¿verdad? Son fieles. Son fieles, they're faithful, they defend their country. I just mentioned ranks. They have different ranks like general, captain, colonel, major, Tienen so su forth. jefe, tienen su jefe. ¿no? Jefes, ¿ya? Dan su vida por Dan el su país. vida. Dan su vida por el país, they give their lives for the country. Podemos pensar. El mismo pensar, one same thought. Con different skills. Diferentes destrezas, different skills, yes. O sea, hermano, que hay diversidad y a la misma vez orden. Ajá. There is diversity. Everything that we've said, there's so much diversity and at the same time, order. Correcto. Hemos mencionado muchas cosas que envuelven diversidad y a la misma vez hay orden. Y hay reverencia, y hay disciplina, y hay obediencia, ¿verdad? Creo que no hay que dar ningún otro ejemplo, ¿verdad? I don't think we need to give another example. We have the idea, David. Sí, porque es que ellos podrán ser tenientes, capitanes, de todos los rangos, pero sin el permiso del presidente no pueden hacer nada. Ajá, o sea que tienen el presidente, exacto. Ese es un buen punto, that's a good point. Hermano David dice que hay diferentes rangos, pero que necesitan la orden del presidente, ¿verdad? So they have different ranks, but they still need the permission from the president. O sea que hay un orden, hay obediencia, hay respeto, hay reverencia, ¿verdad? Ahora, el presidente de los Estados Unidos, vamos a poner que es la cabeza del ejército, ¿verdad? Porque en realidad eso es lo que sucede. Él es el que da la orden de batalla y luego los diferentes rangos se encargan de ejercer su trabajo, su función. ¿Es el presidente mejor que el soldado que limpia los baños? So let me ask this question. The president is the head of the army. Just because he's the president, is he better than the soldier who cleans the bathrooms? Is he a better man than him? Of course not, right? That doesn't make the soldier who cleans the bathrooms a lesser person than the president. He's just as human as the president. El soldado que limpia los baños no es menos que el presidente. Es tan persona o tan humano como el presidente. En rango tiene su posición. Está debajo del presidente. In ranks, he has his position. He's under the president.
Pero en calidad de persona, hermano, de ser humano, de esencia humana, son iguales. Son humanos ambos, con sus fuerzas y sus debilidades, sus perfecciones e imperfecciones. And so, the president and the soldier, in ranks, one is above the other. But in their human essence, they are the same. Trump is not more human than the soldier who cleans the bathrooms. They're both humans. They both have their strengths and their weaknesses. They both have their perfections and imperfections. That's the way it is. Al igual que en esta congregación, hay diferentes posiciones. Los dos oficios de la iglesia son pastor y diáconos. Están maestros, están secretarias, están tesoreros, están diáconos, están ujieres. Hay diferentes personas con diferentes funciones y hay diferentes rangos. Pero al final del día, hermanos, poniendo aparte los rangos, ¿somos unos superiores a otros o somos todos iguales? Somos todos iguales. El rango nos pone en una responsabilidad y cada rango tiene una función y un rango le responde al otro, ¿verdad? Pero al final del día todos somos personas, todos somos humanos, todos somos hijos de Dios. Estoy hablando de los creyentes, ¿okay? Same thing in this church. The two offices of the church, which are pastor and deacons. But then we have teachers also, we have secretaries, we have treasurers, we have ushers, we have different positions in the church. Each has their own responsibility, and each one responds to the other in ranks. But at the end of the day, are we not all the same? Are we not equal? Aside from these ranks, we are the same. We are human beings. We are sinners who have been washed by the blood of Christ. Amen. We're the same. We're in the same boat. Okay? Y es necesario, hermanos, poner este ejemplo para que entendamos el resto de lo que vamos a hablar. So I wanted to bring this example so that we can understand what we're going to be talking about. ¿Qué pasa, hermanos, si no hay? Porque vamos a hablar de sumisión. We're going to be talking about submission. Autoridad y sumisión. We're going to be talking about authority and submission. ¿Y qué sucede, hermanos, si no hay autoridad y sumisión en el ejército? What happens if there's no authority and submission in the army? Hay caos. Hay caos. There's chaos. Hay desorden, ¿verdad? There's disorder. ¿Puede un ejército en el cual no hay autoridad y sumisión triunfar? Se destruye, ¿verdad? No puede lograr nada. Can an army without authority and submission achieve anything? Can they have victory? Imagínense, hermanos, un capitán que dé órdenes, pero su ejército no le obedece. Cada cual hace como le parece. Could you imagine an army with a captain that gives orders, but the soldiers don't obey and each one does whatever they please? When they confront their enemy, what's going to happen? ¿Qué pasa si cuando ellos confronten a su enemigo? Si no están ordenados, si no están siguiendo órdenes, ¿quién va a ganar? El enemigo. El enemigo va a ganar. So what happens if the army is not ordered, it's not organized when they fight against their enemy? Who's going to win? It's the enemy. The enemy. Y lo mismo sucede, hermanos, en la familia. The same thing happens in the family. Dios estableció un orden en la familia, hermanos, para que la familia pueda triunfar. God established an order in the family so that the family can have success. A successful family is an organized family. A family who follows the rank given by God. Una familia triunfante no es una familia que sigue los rangos que Dios le ha asignado a la familia, ¿verdad? Porque hay un enemigo que nos está batallando. There's an enemy that is battling against the family. Hay un enemigo que quiere romper matrimonios.
There's an enemy who wants to break up marriages. Hay un enemigo que quiere romper la relación entre padres e hijos. There's an enemy who wants to break the relationship between parents and children. Y cuando no hay orden en la familia, o sea, imagínense la familia como un ejército desordenado, peleando contra ese enemigo, ¿quién va a ganar? If you picture the family as an army that is not following orders, a disorganized, chaotic army, when the enemy comes, who's going to win? The family or the enemy? The enemy's going to win. Pregúntese, hermano, ¿por qué hay tantas familias rotas en América? Ask yourself, why are there so many broken families in the United States? Es porque el orden se ha roto. It's because the order, the God-given order has been broken. Todos los principios, hermanos, de una familia, no los quiero cubrir porque me tomaría más tiempo, pero todos estos principios que empiezan desde el Génesis y se hablan a través de la Biblia, todos esos principios, hermanos, están siendo rotos. All the principles of the family that begin in Genesis, and you read them across the Bible, all those principles are being broken. No wonder America is falling apart. Because the institution of a nation is the family. And if the family falls, the nation falls. Por eso es que América, hermanos, una de las razones es que está cayendo es porque la unidad de una nación es la familia. Y cuando la familia se cae la nación. En el versículo 21, empecé con ese versículo porque nos dice: sujetaos los unos a los otros en el temor de Dios. Verse 21, I started with that one. It talks about submitting yourselves one to another in the fear of God. Y eso, hermanos, es en base a lo que ya Pablo venía hablando. This is on the basis of something that Paul was saying prior to this. Por ejemplo, en el versículo 18 dice: y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu. In verse 18, Paul says, and be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit. Hay un principio aquí, hermanos, sobre el cual lo que voy a decir está fundado. Hablamos del ejército en caos. ¿Qué sucede con una persona que está embriagada? What happens with a person who is drunk? Acts stupid. Actúa tonto, ¿verdad? Acts dumb. No puede estar firme. No puede estar firme, cannot stand firm. ¿Está ordenada esa persona? Is that person ordered? ¿Tiene algún tipo de control, de organización? ¿Puede pensar racional? Can a person who's drunk be under control? Can this person think rationally, make rational decisions? O sea, hermanos, que una vida de embriaguez, no estamos hablando necesariamente de beberse el alcohol, sino simplemente que al igual que una persona embriagada actúa desordenadamente, sin coordinación, sin algún orden o alguna racionalidad, una persona puede vivir como si estuviera embriagado, en desorden, caos, descontrol, sin racionalidad. So just as a drunk person can be out of control, irrational, there's no order, cannot make rational decisions, you don't necessarily need to drink alcohol to be like that. All you have to do is live like a drunken person. Have no control, no self-control, no organization, no rational thinking. You can live like that, and it's the same as living a life of drunkenness. Usted puede vivir así, y es como vivir una vida de embriaguez. Lo opuesto de eso, hermanos, es una vida llena del Espíritu. The opposite of that is living a life full of the Spirit. En otras palabras, sometidos a la voluntad del Espíritu. In other words, submitted to the will of the Spirit.
El Espíritu de Dios es ordenado. The Spirit of the Lord is organized. Vivir en el Espíritu requiere, hermanos, que hagamos decisiones racionales. To live in the Spirit requires that we make rational decisions. Que actuemos con cordura. Vivir en el Espíritu se requiere, hermanos, que tengamos control. To live by the Spirit, to be filled by the Spirit, means to live a life of control, controlled, disciplined life, vidas disciplinadas. Y el matrimonio, hermanos, es una de las cosas, la familia, la sumisión, la autoridad, es una de estas maneras de vivir llenos del Espíritu. Authority and submission, the family, and everything that we're going to talk about is one of the ways to be filled with the Spirit. Note que ese es el mismo pensamiento que Pablo trae. Aquí lo tenemos en versículos, pero cuando Pablo escribió esto no habían versículos, no habían números. Eso es una carta completa y usted está supuesto a leer todo completo y ponerlo todo junto. When Paul wrote this, there were no numbers, no verses. It was one single letter that he wrote to the Ephesians. So you're supposed to read everything. Everything is connected there. Y la familia, hermanos, seguir el orden establecido por Dios nos lleva, hermanos, a vivir una vida llena del Espíritu. To follow the order given by God will bring us to live a life filled with the Spirit. Sometidos a la voluntad del Espíritu Santo. Submitted to the will of the Holy Spirit. El desorden y el caos es lo opuesto. Disorder and chaos is the opposite. Vivir, hermanos, llenos del Espíritu nos lleva a orden, coordinación, vivir racionales, contribuidores, nos hace útiles, nos hace responsables. Living a life full of the Spirit will bring us into a life of order, a life of discipline, coordination, rationality. It makes us useful. It makes us responsible. That's the life of the Spirit. Being filled by the Spirit. And when you live the Christian marriage, you follow the Christian order, the God-given order, you're like an organized army. And the devil will try his best at you. But if you're a very well organized army, you will have success. You will have the victory. Cuando se sigue el orden establecido por Dios en la familia, hermanos, es como si fuera un ejército organizado. El diablo, el enemigo, puede venir contra usted y le va a dar con todo lo que tiene. Pero si usted está lleno del Espíritu, usted va a triunfar. Usted va a ser victorioso. Va a tener una familia victoriosa. Y la sumisión, hermanos, es una vida llena del Espíritu también. Submission is a life filled with the Spirit. ¿No cree usted, hermanos, que ser llenos del Espíritu es vivir en obediencia y sujetarnos al Espíritu de Dios? Don't you think that to be filled with the Spirit is the same as living a life in obedience and submitted to the will of the Spirit? ¿Verdad? Yes. Ahí es donde comienza, en la obediencia y sumisión al Espíritu. It begins with obedience and submission to the Holy Spirit. Y la palabra sumisión, hermanos, tiene que ver con rango. The word submission has to do with ranks. Como vemos, por ejemplo, en una empresa está el ejecutivo, el presidente, el de finanzas, etcétera, etcétera, y usted sigue bajando los niveles hasta que llega quizás al conserje o lo que sea, ¿verdad? Y
los niveles, hermanos, tienen que responderle. Cada nivel, desde el más bajo, tiene que irle respondiendo al nivel más alto. Esos son rangos. Pero sin eso las empresas no tienen éxito. If you look at a company, there's different ranks. There's the president, the executive CEO, the finance expert, and etc., etc. You keep going down, managers, supervisors, down to the janitor. And the lower ranks have to respond to the higher ranks. Without that, those companies cannot be successful. They will fall apart. Pero ese principio no lo inventaron ellos, eso lo inventó Dios y comienza en la familia. That principle was not invented by the business world. It was given by God and it was given to the families. Y hay diferentes rangos en la familia. There's different ranks in the family. ¿Quién manda en la familia? ¿Los padres o los hijos? Eso es rango. Who is in charge in the family? The parents or the children? It's the parents, right? That's ranking right there. The parents are at a higher rank. But that in no way means that the children are not humans, right? They have a rank. Eso en ninguna manera quiere decir que los hijos no son humanos, ¿verdad que no? Sencillamente es rangos. Y la niña está protestando. Ella no quiere estar en sumisión a Michelle. No le gustó lo que dije. Hermanos, hay por lo menos en la familia un rango de autoridad y uno de sumisión. Por lo menos. ¿Okay? Uno de autoridad y uno de sumisión. There's at least one rank of authority and one of submission in the family. Cuando hay una pareja que no tiene hijos, hay por lo menos un rango de autoridad y uno de sumisión. When there's a married couple that don't have children yet, there's at least one rank of authority and one of submission. Y la sumisión tiene que ver con orden y obediencia. Submission has to do with order and obedience. Y los caballeros no se me expongan mucho todavía. Okay? The gentlemen don't puff up yet. Okay? Let the sermon speak first. Deje que el mensaje le hable primero. Así que hermanos, recordemos que esa es la vida llena del Espíritu. Okay? That's a life filled with the Spirit. Authority and submission. Autoridad y sumisión. Y quiero explicar, hermanos, que sumisión no significa inferioridad ni esclavitud. Submission does not mean inferiority nor slavery. Okay? I want to bring that up so that we understand what this means. It doesn't mean that the man is superior to the woman or that the woman is to be his slave. No quiere decir, hermanos, sumisión no significa que el hombre es superior a la mujer o que la mujer es su esclava. No es eso lo que quiere decir sumisión. Pero sigamos. Versículo 22, verse 22. Notemos que primero dijo sujetaos los unos a los otros. Y es en el temor del Señor. Okay? En el temor de Dios. So, verse 21 said to submit yourselves to one to another in the fear of God. Es en el temor de Dios. En otras palabras, en obediencia a Dios, a lo que Dios quiere. La vida llena del Espíritu. In obedience to God is that we're going to do this. That's the life filled with the Spirit. Okay? And notice that it says in verse 21, submit one to another. Versículo 21, someteos unos a otros. Quiere decir que el esposo en cierto sentido se somete también. It means that the husband in a certain sense also submits. No voy a hablar de eso hoy porque me voy a enfocar en las damas. Pero el mes que viene le toca a los caballeros. I'm not going to talk about the husbands in submission today, what it means for a husband to be in submission, because I'm going to focus on the ladies. But gentlemen, it'll be your turn next month. Okay?
El versículo 22 llama a las casadas a que estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Verse 22 says that the wives submit yourselves unto your own husbands, not to every man, your own husband. That's right. Okay? As unto the Lord. As unto the Lord. Hay un orden en el hogar. There is an order in the home. Y ese orden, hermano, no tiene que ver con el valor de la persona ni la habilidad. That order has nothing to do with the value of the person or ability. Ya hemos dicho, hermanos, que estos rangos no distinguen entre la calidad de humanidad de la persona, porque todos somos humanos, sino que son rangos necesarios para que haya orden. We have already stated that ranks does not mean that there are different categories of humanity. We're all humans, the same essence. We have already established that ranking means that there's got to be ranks in order for there to be order. In order for there to be a well done plan of action against the enemy. Es necesario que haya orden para tener un buen plan de acción contra el enemigo. De hecho, la palabra sumisión da la idea de estar cobijado bajo una sombrilla o algo que lo cubra. As a matter of fact, to be submitted gives the idea of being covered by like an umbrella or something that covers you. It protects you. La sumisión protege. Crea, hermanos, la barrera contra los ataques del enemigo. Submission creates a barrier to protect the family against the attacks of the enemy. Quiero dar el ejemplo de una esposa que puede ser ejecutiva de una empresa multimillonaria, esposa ejecutiva de una empresa multimillonaria, y su esposo es el conserje de uno de los departamentos. Okay, let me give these examples. The wife is the executive of a multi-millionaire company. And her husband is the janitor of one of the departments. She's in charge of the whole company. He just works in one of the departments, cleaning. Ella está a cargo de toda la compañía. Su esposo es simplemente uno que limpia en uno de los departamentos. Hay un rango ahí en la compañía. There is a rank there in the company. Y el esposo de ella como conserje, ¿a quién le tiene que rendir cuentas? The husband, there's a rank, one of authority and one of submission. So the husband, being in the position that he is, who does he have to answer to when called into an account? He has to answer to her in the company, en la compañía, en la empresa. Esto que nos habla la palabra de Dios es concerniente al hogar y a la iglesia. This that the Apostle Paul is talking about is in reference to the home and the church. En la política van a haber mujeres en posiciones altas, ¿okay? En las cortes, en los trabajos y en otras partes, pero en la iglesia y en el hogar, hermanos, hay un orden establecido por Dios. In the church and in the home, there's an order established by God that we are reading right here. In companies and courts and politics and different areas outside of the home and the church, it's not going to follow this order. Because this does not apply to that. It doesn't mean that women have to take the lower positions in a company or in politics. That's not what this means. Okay? Esto no quiere decir, hermanos, que en una empresa o en la política la mujer tiene que tomar las posiciones más bajas. Esto es aplicante a la iglesia y la familia. Pues, hermanos, él le tiene que responder a su esposa en la compañía como ejecutiva. Como ejecutiva. No como esposa, como ejecutiva. She has to answer to her, he has to answer to her wife in the company, not as a wife, as the executive of the company. En el hogar, ellos tienen una función diferente. In the home, they have a different function. They have different roles. Eso no cambia, hermano, la posición en el hogar.
Y la posición, hermanos, note aquí que dice que ellas estén sujetas a sus maridos como al Señor. It says here for ladies, you need to submit yourselves to your own husbands as unto the Lord. Eso no quiere decir, hermano, que tú vas a tratar a tu marido como si él fuera Dios. That doesn't mean that you're going to treat your husband as if he was God. That's not what this is communicating here. Esto no es lo que nos está comunicando la palabra de Dios. Recordemos que la sumisión tiene que ver con obediencia. Let us remember that submission has to do with obedience. So who do we have to obey first? ¿A quién tenemos que obedecer primero? A Dios, al Señor. En otras palabras, le está diciendo a las esposas, sométanse a sus esposos en obediencia al Señor. So in other words, it's saying here, ladies, submit to your husband in obedience to the Lord. By submitting to your husband, you're submitting to the Lord. Not that your husband is the Lord, but that you're obeying the Lord in submitting to your husband. Al someterse a su esposo, se está sometiendo al Señor, porque está obedeciendo lo que el Señor quiere para el hogar. El someterse al esposo como al Señor indica que usted ama al Señor. To submit to your husband as unto the Lord indicates that you love the Lord. Indica que usted teme decepcionar al Señor. It indicates that you fear failing to the Lord. Indica sumisión al Señor. It indicates that you submit to the Lord. Y esto indica, hermanos, que es parte de su vida cristiana, que usted ha hecho del someterse a su esposo parte de su vida cristiana. This indicates that you have made this part of your Christian walk, of your Christian life. Someterse al Señor. En 1 de Pedro 3:6, el apóstol Pedro nos da el ejemplo de cómo Sara, en respeto a su esposo, le llamaba Señor a Abraham. Mi Señor. Mi Señor. Un gesto de respeto hacia su esposo. Y sin embargo, hermanos, Sara no era inferior a Abraham. Es que ella se sometía voluntariamente y le daba ese respeto a Abraham. We see in 1 Peter 3:6 how Sarah showed her respect to Abraham, how she submitted to him by calling him my Lord. That didn't make her inferior to him. That just showed how she loved the Lord and how she loved obedience to the Lord and submitted to her husband. She treated him with respect. Ella lo trataba con respeto, sin ella ser inferior a él. Ahora yo quiero que las casadas pongan atención, pero las solteras también, primordialmente las solteras. I want you married ladies to pay attention, but primarily those who are not married yet, single ladies, pay very close attention here because you're still in time to make the right decision. Las solteras, ustedes todavía están a tiempo de hacer la decisión correcta. Yo no sé cuántas de las damas aquí se arrepienten de haber hecho la decisión. Joana ya no tiene remedio conmigo. I don't know how many of the ladies here are having second thoughts about their husbands. It's too late for my wife. It's going to be our 24th anniversary in 2 months. Too late. There's nothing we can do about it now. Right? ¿Por qué digo esto? Acuérdense que esto es la voluntad del Señor. Why am I saying this? To pay attention. Remember that this is the will of the Lord. This is to live a life filled with the Spirit.
This is what the Lord wants from you. Esto es lo que el Señor quiere de ti para que vivas una vida llena del Espíritu. Así que solteras, pon atención. Dado que la mujer tiene el deber dado por Dios de someterse a su esposo, es importante que las solteras busquen a un hombre que ellas sepan que se van a someter a él. Un hombre que no tiene las cualidades correctas y que no piensa cambiar no es el hombre para ti. Porque una vez que te cases te vas a tener que someter a él. Y quizás tú no te vas a adaptar a las costumbres de él. Aprende a buscar un hombre temeroso de Dios. Estúdialo primero. Date tiempo para ver sus cualidades. Mira a ver si hay algo que algo que no te agrada. No estoy diciendo que va a ser el hombre perfecto porque eso no existe. No hay. Eso no existe. No lo vas a encontrar. Es que te fijes en aquellas cosas que tú crees que van a ser perjudiciales para tu matrimonio. Y que si tú ves que él no va a cambiar, no te conviene. Porque una vez que te casas, estás comprometida a vivir una vida en sumisión a él, o si no te va a costar un divorcio. So single ladies, pay attention, because since it is God's will that you submit yourselves to the Lord, to your husband, you have to learn how to find the right man. I just mentioned there's no such thing as a perfect man, so that's not what I'm trying to tell you. Give yourself time before you marry a man. Get to know him. Get to understand him. Look at those things that you think are going to be bad for your marriage, that is going to lead to a potential divorce. If the man you like has qualities that he's not willing to change and will lead to a divorce, that's not the right man for you, because you have to submit. And you're going to be very unhappy because you're submitting to a man that is not going to do the things that are appropriate. It doesn't mean that you have to accept everything a man says. No quiere decir que tú tienes que aceptar todo lo que el hombre dice. Hay decisiones que Joanna no está de acuerdo conmigo y tenemos que volver a sentarnos a planificar otra vez. There are decisions that Joanna is not in accordance with me, she doesn't agree with, so we have to go back to the drawing board and plan again. That doesn't mean that because I'm the head that it's what I say. Although that's what it is anyways, it's what I say. But it doesn't mean that because this is my decision and it's going to be done my way. No, that's not how it works. Because if I do it my way, it might work for me and then it doesn't work for her. And it's worse. I've created a problem now. Eso no quiere decir, hermano, que el hombre, porque es cabeza, le va a decir a la esposa, esto se hace como yo digo. No, hermano, hay que consultar. Cuando ella está en desacuerdo con algo, consultamos y volvemos a planear. Porque si yo hago las cosas como yo quiero, puede que sirva para mí, pero no para ella. ¿Y qué va a hacer eso? Crear un problema. Ahora tengo un problema que resolver. O sea, que las cosas se hacen también consultando. No estoy diciendo en ningún momento que el hombre es un dictador. I'm not saying that the man is a dictator. Okay? You don't have to agree with everything your husband says. No tienes que estar de acuerdo con todo lo que tu esposo diga. Pero tienes que someterte a él como tu esposa. But you have to submit to him as your husband. You have to be respectful to him. Tienes que ser respetuoso a tu esposo. Y hay tres razones, hermanos, por las cuales es necesario que haya sumisión. There are three reasons in this passage why there needs to be submission. Y la primera, hermanos, que vemos aquí en el versículo 22, ya la dijimos.
es por obediencia al Señor. The first one we already mentioned briefly in verse 22, in obedience to the Lord. En otras palabras, que el motivo de someterse a sus esposos es Cristo. In other words, that the motive, that which you should be compelled by to submit to your husband is Christ. He should be the motive. Cristo es el motivo. ¿Cuánto tú amas a Cristo? How much do you love Christ? So if you love Him, remember He said, if you love me, obey my commandments. Recuerda que Cristo dijo, si me amas, obedece mis mandamientos. Si tú amas a Cristo, tú vas a seguir este mandamiento también. If you love Christ, you're going to follow this commandment also. Es parte del mandamiento que Él dijo, que os améis unos a los otros. It's part of His commandment of loving one another. Tú vas a querer someterte a tu esposo. You're going to want to submit to your husband. En amor al Señor, en obediencia al Señor. In love to Christ, in obedience to the Lord. La segunda razón la encontramos en el versículo 23. The second reason is found in verse 23. Porque el marido es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia y Él es salvador del cuerpo. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. Entonces, hermanos, que la segunda razón es que el marido es cabeza de la mujer, Cristo es cabeza de la iglesia, y de la misma manera el hombre es cabeza de su esposa. Eso fue establecido, hermanos, desde el principio. So the second reason is that the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church. And that was established from the beginning. El ejemplo que nos da el apóstol Pablo es Cristo como cabeza de la iglesia. The example that the apostle Paul gives us is Christ as the head of the church. La iglesia es su cuerpo. The church is his body. Y Cristo es su salvador. And Christ is his savior. Ahora, parece que aquí la palabra salvador no significa solamente salvación eterna, salvación de la condenación, sino que también se refiere a que Él es quien preserva su iglesia. ¿Se recuerdan que Él dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia? Es porque Cristo preserva su iglesia. Él es quien la salva de las puertas del infierno. So it says here that Christ is the Savior of the church. And it seems like it's not only talking about salvation in the sense of eternal, being saved from eternal condemnation. It also seems to say that Christ is the preserver of the church. Remember when Christ said that the gates of hell shall not prevail against the church? It's because Christ is the one who preserves His church. He saves His church from the gates of hell. It is a present continuous action on the Lord's part. Es una acción presente continua de parte del Señor hacia su iglesia. Y el ejemplo que nos está dando aquí, hermanos, es uno de Cristo como cabeza, preservar a su iglesia. De igual manera, el esposo como cabeza tiene que preservar a su esposa. Así nos sometemos unos a otros. Just like Christ saves His church, the husband preserves his wife. And that's how we submit one to another. Esposo, tú tienes la responsabilidad de preservar y cuidar a tu esposa. Husband, you have the responsibility of preserving and caring for your wife. Tú tienes la responsabilidad de proveer para ella. You have the responsibility to be her provider. Y es la responsabilidad de la esposa sujetarse a su esposo. And it is the responsibility of the wife to submit to her husband. La tercera razón
se encuentra en el versículo 24, que así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todo. The third reason is found in verse 24. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. La tercera razón, hermanos, es porque la iglesia sujetarse a Cristo es modelo, o mejor dicho, la esposa sujetarse a Cristo sigue el modelo establecido por Cristo y la iglesia. La relación entre Cristo y la iglesia establece el modelo a seguir en el matrimonio. So the third reason is that the relationship between Christ and his church gives us the model to follow in marriage, in the family. We are to follow that same model. Hemos de seguir ese mismo modelo. ¿Qué vemos en ese modelo, hermanos? Vemos una iglesia que vive y marcha en obediencia a su Señor Jesucristo. La iglesia tiene total dependencia en Cristo. What do we see in this model? We see a church that lives and follows her Lord, Jesus Christ. We see a church that obeys the Lord. A church that is dependent on the Lord. He is her Savior. He is her preserver. He is the one that keeps her standing, that protects her, that guards her. And so the church follows. The church obeys. The church submits. De la misma manera, el caballero, el esposo, hermanos, tiene que proteger y preservar a su esposa, tiene que cuidar de ella, tiene que amarla, tiene que guiarla. Y en su misión ella sigue, ella obedece, ella se somete. El modelo está entre Cristo y la iglesia para nosotros seguirlo. Y cuando nosotros seguimos ese modelo, le enseñamos al mundo la relación entre Cristo y la iglesia. The model is there between Christ and the church, and when we follow that model, the world sees in our relationship the relationship between Christ and the church. En un matrimonio donde no hay orden, donde no hay autoridad y sumisión, hermanos, no hay un modelo de la relación entre Cristo y la iglesia. In a marriage where there is no order, where there is no obedience, no authority, no subjection, no caring, no preserving, none of this, nobody can see in that the relationship between Christ and the church. Tiene que haber de las dos partes, hermanos, tanto de la autoridad como de la sumisión, cumplir con sus responsabilidades. Both parties, the authority and the submissive, they have their responsibilities and they have to follow them for this to work. La esposa, hermanos, hace lo que hace la iglesia con respecto a Cristo. La esposa lo hace con respecto a su esposo. What the church does in reference to Christ, the wife does it in reference to her husband. Y cuidado, hermanos, aquí con la palabra todo. Cuando dice que las casadas se sujeten a sus propios maridos en todo. Cuidado con esa palabra todo. No la malinterpreten. It says here that the wife submit to your husbands in everything. Be careful with that word, everything. Okay, si tu esposo te dice que mates al vecino, tienes que obedecerlo. If your husband tells you to go kill your neighbor, that's something you have to obey. All right? Es un ejemplo exagerado, ¿verdad? Pero hay otros ejemplos que se pueden dar. That's an exaggerated example, but we could give others. Pero lo quiero resumir de esta manera. La palabra todo es todo aquello que es apropiado. I want to summarize it this way.
The word everything is everything that is appropriate. Si tu esposo te está mandando a hacer algo que tú no crees que es correcto, que tú sabes que es incorrecto, tú no tienes que obedecer eso. Pero sin embargo te puedes someter a él como esposa, sin tener que obedecer aquello que tú no crees que sea bueno. See, you wives, you can submit to your husbands, still be submissive without having to obey that which you do not think is right. But you have to let him know that he's not right. Tienes que dejarle saber que no es correcto lo que él está haciendo, ¿verdad? Un ejemplo que debemos tomar, hermanos, es en Romanos 13, donde se nos dice a nosotros que nos sometamos a las autoridades superiores, a las leyes civiles. One example I can give you is in Romans 13, how we are told that we are to submit to the civil authorities, to the higher authorities, to the government. Ahora, ¿nos tenemos que someter en todo? Do we have to submit in everything? Nos sometemos en todo lo que sea bueno. We submit it, under everything that is good. Pero cuando se trata de cosas que van contra la moral de Dios, no nos tenemos que someter. When there are things that are against the moral of God, we don't have to submit to it. Podemos ir a la cárcel, pero no tenemos que someternos. We might have to go to jail or pay a price or something, but we don't have to obey that which is immoral. No tenemos que obedecer al gobierno en aquellas áreas que son inmorales. De la misma manera, hermanos, esposas, obedecer a sus esposos no quiere decir que cuando su esposo no tenga la razón que usted tiene que obedecerle. Es en todo aquello que él está correcto. ¿Okay? En todo aquello, y no estoy hablando de correcto aquí como la opinión de él o la opinión de ella. Usted tiene que medir la corrección de su esposo por la Biblia. Que él esté actuando bíblicamente, es lo que me refiero. No en que si a usted le gusta la pared rosita y a él le gusta azul. Esas son opiniones allá que ustedes tienen que planearlas ustedes mismos. ¿Okay? Estoy hablando en asuntos, hermanos, de la moral, asuntos éticos. Okay? So I'm talking about ethical and moral issues. I'm not talking about choosing the color of your house, whether you should paint it pink or blue. And his opinion is not right because you like pink. That's not what I'm talking about. Okay? You measure your husband's opinions by the Bible. If he is correct, you submit. If he is not correct, you don't have to obey that which contradicts God. Yet you can submit as a wife. Y aún así puedes someterte como esposa. En el versículo 33, para terminar, verse 33, so we can close. Por lo demás, cada uno de vosotros en particular, ame también a su esposa como a sí mismo. Esto lo hemos discutido breve. Usted se ama a sí mismo, ¿verdad, caballero? Y según usted le gusta guardarse, cuidarse, preservarse, que lo traten bien, que lo respeten, que lo amen, que lo tengan en alta estima. De igual manera, tiene que tratar a su esposa con respeto, con alta estima, guardarla, cuidarla, respetarla. Nevertheless, let every one of you in particular so love his wife even as himself. Gentlemen, you love yourselves, right? You care for yourself. You like yourself. You like to be treated with respect, with high esteem. You like to guard yourself, to keep yourself, to be healthy, to feed yourself. You like being happy, right? Well, you owe that to your wife. That's how you submit to her. By giving her what you want also, respect, high esteem, care,
love, respect, you give that to her. Do unto others as you would have others do unto you. It's the golden rule. Es la regla dorada. Haz con otros lo que quieres que otros hagan contigo. ¿Y a quién más sino a tu esposa? And who more than your wife? If anybody should receive that golden rule in priority in your life, should be your wife. La primera que debe de recibir los beneficios de esa regla dorada, esa regla de oro en tu vida, es tu esposa. Es ella. Y dice, y a la esposa reverencie o respete a su marido. And the wife see that she reverence or respect her husband. Y la palabra respetar, hermanos, aquí es la de ella estar sumisa a él. Es la de ella reconocer que él es quien la protege. Reconocer que él es quien le trae el pan. Que con él es que ella puede contar para vivir una vida feliz y segura. And so here the word to reverence, to respect. The woman is to consider her husband, submit to him as the one who cares for her, the one who provides for her, the one who brings the bread. You have to esteem him as so. Be considerate of him in that part. En Proverbios 21:9, Proverbs 21:9, hermanos, yo no sé si alguna de las hermanas aquí, yo espero que no, sufren de esto. Miren cuán serio es, hermanos, y esto yo lo he visto. Proverbios 21:9. Proverbs 21:9. Esto es un hombre hablando. This is a man talking. Antes de leerlo, en Palestina, en aquellos tiempos, las casas, los techos eran planos. Y había un lugar arriba donde se podía habitar, pero era incómodo. Se podía dormir en el techo, pero si hacía calor o si hacía frío, era incómodo, era un lugar muy incómodo para dormir. Sin embargo, mira lo que dice el hombre: mejor es vivir en un rincón del terrado que en casa espaciosa con la mujer rencillosa. It is better to dwell in a corner of the housetop than with a brawling woman in a white house. ¿Usted cree que eso es una mujer que se somete a su esposo? You think that's a woman that submits to her husband? No. Y el versículo 19 dice algo similar. Mejor es morar en tierra del desierto que con la mujer rencillosa e iracunda. Verse 19 is similar. It says, it is better to dwell in the wilderness than with a contentious and an angry woman. Note que aquí el hombre pasó de vivir en el techo a vivir en el desierto, que es peor. Tiene más paz y tranquilidad en el desierto que con una mujer que no se somete. Notice that here, y la mujer rencillosa esa que cuando el esposo llega, ya ella lo está esperando con una discusión. ¿Okay? Esa es la mujer rencillosa, que está buscando una manera de pelear. No estoy hablando de las discusiones que hay de vez en cuando en el matrimonio. Okay, I'm not talking here about the occasional arguments that husbands and wives have. I'm talking about the women who are already, they have a list of things to argue about when their husbands come home. They have something to yell about. They have the pan in their hand, ready to hit him over the head. Tienen el sartén en la mano listo para darle por la cabeza. Esa es la mujer rencillosa que está hablando aquí. And notice that here, it is better to dwell in the wilderness than with a contentious and an angry woman. He went from sleeping in the roof now to living in the desert, which is even worse. He finds more peace
and tranquility and happiness in the desert than in the roof of the house, rather than living with a contentious woman. Pero el esposo, yo quiero dejarte este consejo también, but the husband, yo quiero darte este consejo porque tu esposa se somete a ti, sí. Let me give you this advice, husbands, because your wife submits to you, pero hay unas condiciones. There are conditions. Depende de ti si ella se va a someter o no. It depends on you if she's going to be submissive or not. Si tú le eres infiel a tu esposa, no esperes que se someta. If you're unfaithful to your wife, don't expect her to submit. You know what you can expect? Divorce letters. ¿Sabes lo que puedes esperar? Cartas de divorcio. Y no se puede culpar si le eres infiel. You can't blame her if you're unfaithful to her. Si tú abusas de ella en cualquier forma, no esperes que se someta. If you abuse her in any way or any form, don't expect her to submit to you. Si tú la abandonas, ya sea físicamente fuera del hogar, o puedes estar en el hogar pero la tratas como si no existiera, eso es abandono. El no cuidarla, el no amarla, el no respetarla, eso es abandono y abuso. No esperes que se someta. If you abuse her, don't expect her to submit to you. If you abandon her, whether it's physical abandonment, you leave the house, don't expect her to submit to you. But even if you're living in the house and you don't acknowledge her, you don't respect her, you don't love her, you don't care for her, that is abandonment. That is a type of abandonment. Don't expect her to submit to you. If you come complaining to me about your wife not being submissive and she tells me he abuses me, there's nothing I can do for you but to tell you to change. And then she'll submit to you. Then we can work. If you've abandoned her, there's nothing I can do for you until you start acknowledging and loving her. Si tú la abandonas, no hay nada que yo pueda ayudarte hasta que tú no empieces a amarla y reconocerla. Es tu responsabilidad también proveer para ella. Ella puede trabajar si quiere, pero si no puede trabajar fuera y trabaja en su hogar, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad traer el pan, proveer el bien para ella. It is your duty, husband, to provide for your wife. She could work if she wants to, that's fine. But if she doesn't work and she works in the house, you got to bring the bread for her. You got to care for her. You got to love her. You got to treat her with respect. Authority has responsibilities. La autoridad tiene responsabilidades. Un capitán que no trata bien a sus soldados no va a recibir el respeto que él requiere. A captain that doesn't treat his soldiers well is not going to receive the respect that he wants. He might receive mutiny. Lo que puede recibir es una revuelta de sus soldados. Lo mismo pasa, hermano, como seres humanos que somos. Cuando tú haces a tu esposa sufrir, no esperes que se someta. Se va a volver una rebelde. When you make your wife suffer, don't expect her to submit. She's going to revolt. Submission takes both parties. You submit to her as the head in caring and guarding and preserving her. She submits to you in respecting you, obeying you, following you. Tú te sometes a ella como cabeza en guiarla, protegerla, cuidarla, guardarla, amarla, respetarla. Y ella en cambio se somete a ti, obedeciéndote, siguiéndote, respetándote. Esa es la clave para un matrimonio
exitoso. That is the key for a successful marriage. Esa es la clave, hermanos, para protegerse de los ataques del enemigo contra la familia. That is the key to protect your family against the attacks of the enemy. Y quizás tú no tienes este problema, quizás todo esto que yo he dicho ya tú lo haces, tanto el esposo como la esposa. Maybe everything I have said here today, you already do it. Both husbands and wives, maybe that's not a problem. We'll keep it up. Sigue haciéndolo. Sigue haciéndolo, no te canses, no te des por vencido. Don't get tired of that, don't faint, don't give up, keep doing it. Si no lo estás haciendo, hermanos, la pregunta que te hago, esposo y esposa, ¿quieres hacerlo hoy? Estás a tiempo. If you're not doing this, then I'm going to ask you, husbands and wives, if you're not following this God-given order, will you start today? Would you start today? You can start today. It's never too late. It's never too late. Just start looking at the way you treat her and change. Just start looking at the way, whether you submit to your husband or not, and change. Start making changes. Start small. And then start praising each other for those changes. Empieza a hacer esos cambios hoy, hermano y hermana. Y tú, hermano, cuando veas que ella hace esos cambios positivos, exáltala. Alábala por esos cambios, para que lo siga haciendo y haga más. Y cuando él haga cambios, tu esposa, alábalo y exáltalo también. Dale su aplauso por los cambios que él está haciendo, para que siga haciéndolo y echando hacia adelante. Acuérdase que esto es en obediencia al Señor. Remember that this is in obedience to the Lord. Amén. Yo quisiera orar por todos los matrimonios en esta tarde. ¿Verdad? Quizás algunos de ustedes, su esposo, no están aquí hoy, pero